Hola a todos y bienvenidos una vez más a Utrera Web. Hoy tenemos con nosotros aquí en nuestro estudio a la ilustre utrerana Silvia Calzón Fernández. Ella, en plena pandemia del coronavirus, fue designada como secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad. Destaca por ser una profesional sanitaria, epidemióloga y además por haber estado luchando al pie del cañón contra la pandemia del coronavirus desde su inicio. Hoy es aquí con nosotros para contarnos los últimos detalles sobre el COVID-19. Buenas, Silvia. Hola, Teresa, buenos días. En primer lugar, nos gustaría saber cómo llegaste a tener este puesto tan importante. Bueno, pues la verdad es que fue un momento de una decisión difícil para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Era una oportunidad tremenda de intentar ayudar y de asumir una responsabilidad precisamente en el momento que sin ninguna duda ha sido más histórico para el Ministerio de Sanidad, ¿no? Venía de trabajar en esos momentos como epidemióloga en el distrito de Sevilla, por lo cual había vivido, ¿no?, desde una muy primera línea todo el drama que estaba suponiendo la pandemia, especialmente en algunos ámbitos donde fue tremendamente duro y sigue siendo tremendamente duro, como son las residencias de mayores. Y como te decía antes, pues era la oportunidad de intentar ayudar y aportar lo mejor que pudiera en un momento especialmente difícil. Ocupas este cargo desde agosto, si no me equivoco, y supongo que a nivel profesional ha sido un salto muy grande, pero ¿y a nivel personal, Silvia, cómo ha sido todos estos meses? Sí, también. Bueno, yo creo que a nivel personal todas y todos hemos vivido un año distinto, ¿no?, donde hemos añorado abrazar a la gente que más queremos, hemos tenido que reducir el círculo de personas con el que nos relacionamos y ha sido un año duro y distinto en ese sentido. El hecho de ir a Madrid, vivir allí la mayor parte del tiempo, por desgracia puedo venir poco a Utrera, hace que esa añoranza sea, si cabe, un poquito mayor. ¿Y en qué consiste el trabajo de ser secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad, pero en plena pandemia del coronavirus? Sí, la pandemia de alguna manera lo mediatiza todo, ¿no? Ya hacía décadas, realmente décadas, casi 40 años, que no existía una Secretaría de Estado en el Ministerio de Sanidad, y esto era algo demandado, ¿no?, por todo el colectivo de la sanidad, ese reconocimiento. Es verdad que la Secretaría de Estado pues agrupa muchos departamentos, direcciones distintas, desde Salud Pública, donde está el famoso CAE, el Centro de Alerta que dirige Fernando Simón, pero también la Agencia Española del Medicamento, por ejemplo, que ahora mismo tiene un papel absolutamente protagonista en la compra de la vacuna, en haber hecho posible que las vacunas lleguen no solo a España, sino que han tenido un papel clave y fundamental dentro de la Unión Europea. Los profesionales de la Agencia Española del Medicamento se han ganado un prestigio, si cabe, aún más dentro de Europa del que ya tenían, por su papel como evaluadores en el grupo negociador, etcétera. Esto es algo que hay que destacar, ¿no?, porque pocas veces ponemos en valor el trabajo que se hace también en ciencia en nuestro país, y depende en otros muchos aspectos, como Plan Nacional de Drogas, la Organización Nacional de Trasplantes, cartera y farmacia, en fin, que es una Secretaría de Estado que agrupa muchos ámbitos diferentes, pero que ahora mismo, como el resto del Ministerio, vive muy volcado en la gestión de la pandemia. El tema de la vacuna es un tema que está siendo muy polémico y que aquí en España se comienza la semana que viene a suministrar ya, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco cuáles van a ser los primeros grupos en vacunarse y sobre todo cuándo va a llegar aquí a Andalucía, a Utrera en concreto? Claro. Pues las vacunas llegan el domingo. El domingo se inicia una vacunación que va a empezar por los grupos que toda la ponencia de vacunas, donde están representadas las comunidades autónomas, donde hay expertos de bioética, de múltiples disciplinas, han ido designando, ¿no? Esto es importante que se sepa, porque ha sido la determinación de quién se tenía que vacunar primero,
ha venido también consultada con más de 70 sociedades científicas, colegios de profesionales, etcétera. En este caso, el primer grupo que se señaló era el de la residencia de personas mayores y la residencia de grandes dependientes, no solo las personas que viven allí institucionalizadas, sino también sus trabajadores y trabajadoras, que todos sabemos el papel tan clave y los momentos tan durísimos que han tenido que vivir, ¿no? Porque es la residencia probablemente el ámbito donde este virus nos enseñó su cara más dramática y más cruel. Y luego se seguirá con profesionales sanitarios y con grandes dependientes que no están institucionalizados y que son atendidos en sus casas. A mí me gustaría destacar un aspecto del que se está hablando muy poco, que es el que podamos disponer ya de una primera vacuna tan pronto. Se comenzará en toda España el domingo la vacunación, se seguirá vacunando en los próximos días. Esta es la primera vacuna autorizada, se autorizó el día 21. Es de la compañía que la ha desarrollado, es Pfizer-BioNTech, pero vendrá bastante pronto la siguiente, ¿no? Porque está prevista, si todo va bien, que la vacuna de Moderna, que utiliza la misma tecnología, una tecnología de ARN mensajero, que también es un tema que da para una charla completa de este tema, porque es un tema realmente apasionante por lo innovador y por lo que podría suponer el desarrollo de esta tecnología para otro tipo de medicamentos, por ejemplo dirigidos a enfermedades raras. Esta nos vendrá casi el Día de Reyes prácticamente, ¿no? Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento se reúna el 6 de enero y que si todo va bien y se cumplen todos los requisitos que se tienen que cumplir de calidad, sobre todo de seguridad y de eficacia de la vacuna, se autorice también pues en pocas horas a partir de ahí. Y a mí me gustaría mucho poner en valor y que reflexionemos sobre tomar conciencia de por qué tenemos esta vacuna, ¿no? Cuando hay países en el mundo donde algunos por una cuestión económica, pero también otros y muchos países que no tienen ningún problema económico, que tienen un PIB muy por encima del de España y del resto de países de la Unión Europea, ha podido tener acceso a la vacuna, ¿no? Una vacuna que está ahora mismo en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, nada más. Hay países que no pueden acceder ahora mismo a comprar vacunas, aunque tengan dinero disponible para hacerlo. Y todo ha sido gracias a una estrategia que hemos realizado en el seno de la Unión Europea. Y quiero poner esto en valor porque muy probablemente si en Europa no nos hubiéramos puesto de acuerdo para diseñar esta estrategia, que entre otras cosas suponía una compra a riesgo, el adelantar dinero para que las compañías fueran desarrollando, ahora mismo no podríamos optar a empezar ninguna vacunación, pero ni nosotros, ni Alemania, ni Francia, ni ningún país de Europa, ¿no? Yo creo que en este momento tan duro de la historia de la humanidad deberíamos un poco reflexionar, aprovechar para reflexionar de la importancia que ha sido contar con el apoyo del resto de Estados miembros de la Unión Europea para conseguirlo. Sin embargo, Silvia, a una pequeña parte, tampoco podemos decir que sea mucha, pero a una pequeña parte le preocupa el poco tiempo que ha tardado la vacuna en realizarse. ¿Qué les puedes decir sobre eso? Sí, es normal, o sea, visto desde fuera y si no se conocen los detalles de todo el procedimiento, es normal que uno diga, bueno, pero ¿cómo se tarda tan poco tiempo si lo habitual eran pues mínimo casi 5 años en el caso del ébola, 10 años normalmente en desarrollar una vacuna? Y me gusta especialmente que me hagas esa pregunta, porque el esfuerzo que se ha hecho ha sido un esfuerzo distinto a todos los niveles. Ha habido un esfuerzo de toda la comunidad científica, consciente, ¿no?, del problema. Ha habido un esfuerzo económico y presupuestario para conseguir impulsar la investigación de las vacunas, y sobre todo ha habido otros pequeños detalles. Por ejemplo, en los ensayos clínicos, ¿no?, durante el desarrollo clínico, normalmente un ensayo en fase 3 cuentan, imagínate Teresa, con 300-400 voluntarios. Aquí hablábamos de 3.000,
4.000 voluntarios, ¿no? Pfizer ha pasado la autorización con el desarrollo clínico hecho sobre 44.000 voluntarios, ¿no? El aumentar tanto el tamaño de la muestra te permite llegar a identificar antes si la vacuna es eficaz o no lo es. Eso en cuanto a la eficacia, que si quiere ahora hablamos un poquito de cómo se realiza en el caso de las vacunas, cómo se valora. Y luego en el tema de la seguridad hay una cuestión clara y muy clave, que a todos los medicamentos, por supuesto, tienen la capacidad de tener una reacción adversa, todos tienen efectos secundarios. Si vamos a nuestra cocina donde guardemos los medicamentos y sacamos cualquiera y leemos el prospecto, ¿no?, veremos que todos pueden tener efectos secundarios. Lo que ocurre cuando se autoriza un medicamento es que se pone en la balanza el riesgo del perjuicio que pueda causar un medicamento frente al beneficio. Cuando gana el beneficio es cuando un medicamento se autoriza. Con el tema de la vacuna, la seguridad es especialmente importante y los criterios son mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque la vacuna se está administrando a una persona que a priori está sana. No va a curar una enfermedad, va a evitar su propia enfermedad y la del resto de la población. Y en este sentido se es especialmente exigente. También las vacunas tienen efectos secundarios, las que normalmente se administran, por ejemplo, en el calendario infantil, cualquiera puede tener, la mayoría son efectos secundarios leves, de reacciones locales, febrículas, etcétera, pero siempre, como decía antes, el riesgo, el posible perjuicio es mucho menor que el beneficio de vacunarte, ¿no? En el caso, por poner un ejemplo que no sea de la COVID, la triple vírica, que es la vacuna que es entre otras cosas para el sarampión, a veces presenta efectos secundarios, pero con mucha menor frecuencia que las complicaciones muy graves que puede llegar a tener el sarampión, como por ejemplo la encefalitis, y eso es lo que lleva a incorporar una vacuna a un calendario. ¿Y la vacuna de la COVID nos haría inmunes a ella? Ese es un tema muy a debate. Por ahora lo que se ha visto, que era lo que te comentaba antes sobre la eficacia, el sistema ha sido a un grupo de voluntarios se le administra la vacuna de verdad, y hay otro grupo igual de voluntarios con las mismas características de edad, de patologías o no patologías previas, etcétera, a la que se le administra un placebo, o sea, es decir, algo similar a la vacuna, aparentemente que eres incapaz de identificar si es la vacuna o no, pero que no es la vacuna. Esto se hace en un procedimiento que se llama doble ciego, ni siquiera la persona que la está administrando sabe a quién le está administrando la vacuna y a quién el placebo. Cada compañía, cada vacuna tiene un protocolo de investigación diferente, pero básicamente se basan en lo mismo. Se basan en que se administran a los dos grupos y se fija un número de casos que van a ir apareciendo de COVID cuando tú vas a decidir detener el ensayo clínico y ver quién se ha contagiado y quién no se ha contagiado. Básicamente eso. En el caso de Pfizer-BioNTech, que es la primera, que tiene una eficacia del 95%, cuando se detiene el ensayo clínico, porque ellos han alcanzado el número de casos que esperaban, cuando se detiene se ve que en una proporción de, imagínate, 100 personas, 100 personas habían desarrollado COVID, de esas 100 personas, 95 no habían recibido la vacuna y 5 sí. Esto es lo que lleva a determinar que la eficacia está en torno al 95%, ¿no? Porque si probablemente al otro grupo se le hubiera administrado placebo en lugar de la vacuna, hubiera aparecido el mismo número de casos, ¿no? Esta es un poco, de forma muy resumida, cómo se desarrollan los ensayos clínicos de las vacunas, porque aquí no nos podemos olvidar que no podemos provocarle queriendo la enfermedad a nadie, éticamente eso es inconcebible. Obviamente. Para ver si la vacuna es eficaz o no es eficaz. Se la administra y se deja ver en la vida normal quién se contagia y quién no se contagia.
La vacuna, por cierto, también se administró, había voluntarios que ya habían pasado la enfermedad, no solo se ha administrado a gente que no la había pasado. Y esto se hace con la intención, sobre todo, de valorar que efectivamente podría ser segura si se administrara a gente que ya hubiera pasado la enfermedad. Muy bien, Silvia. Y usted, como secretaria de Estado, ¿cuándo cree que la mayoría de los españoles podríamos estar vacunados, aunque sea con la primera dosis? Esto va a cambiar un poco en función de la población, ¿no? Para que el virus empiece a circular muy poco, se habla ahora mismo de que probablemente el 70% de la población debería ser inmune. ¿Qué ocurre? Que no partimos de la misma situación. Hay comunidades autónomas, hay provincias y hay lugares de España donde ya casi el 20%, por ejemplo la Comunidad de Madrid, ha pasado la enfermedad. Luego, para ser inmune tienes que haber pasado la enfermedad o haber recibido la vacuna. Será un proceso que se prolongará a lo largo prácticamente de todo 2021, donde en la primera parte las vacunas que se reciban van a ser muchas menos, porque están empezando ahora a desarrollarse. Solo vamos a tener durante el mes de enero muy probablemente 2 vacunas autorizadas, quizás en febrero otra, según cómo vayan los desarrollos clínicos. Así iremos sumando hasta 7 vacunas diferentes, como mínimo, que utilizan tecnologías diferentes, ¿no? Que es el portfolio en el que se ha trabajado en esta estrategia europea. Por eso la importancia de que en las primeras fases de la vacunación se proteja a quien la enfermedad perjudica más y quien se ha visto en estos meses que son los más vulnerables, ¿no? Que son especialmente las personas mayores. Después se irán determinando el resto de grupos y a partir de abril puede haber ya un porcentaje importante de la población, no solo importante en volumen, sino importante porque va a coincidir que estarían ya vacunados las personas que son más vulnerables a la infección y que tienen más tendencia a desarrollar una enfermedad grave o, por desgracia, incluso a fallecer a causa de la enfermedad. Y será especialmente intensa la campaña de vacunación durante el verano, ¿no? Donde el número de dosis que se recibirá pues va a ser mucho mayor. Nosotros ahora mismo en el portfolio que se ha trabajado para España, de momento y muy probablemente vayamos ampliando alguna más, serían en torno a 140 millones de dosis. La mayoría de las compañías van a ir a 2 dosis para poder inmunizar, aunque hay una en la que existen indicios de que con una única dosis va a ser suficiente. Luego estamos hablando de que tendríamos dosis para vacunar a 80 millones de españoles y eso no somos, ¿no? Pero ahí ya vendrán otros aspectos importantes, ¿no? Que es la posibilidad también de colaborar, de cooperar, etcétera, porque hay una cuestión muy importante. La vacuna no será efectiva de verdad para controlar la pandemia hasta que no llegue a todo el mundo. Y todos tenemos que hacer el esfuerzo, todos los países, de que la vacuna llegue a lo largo de 2021 a todos los países. Se está hablando ya en los medios de comunicación de que está aquí ya la tercera ola, o si no está aquí, que le queda muy poquito para llegar. ¿Qué opinas sobre eso? Pues opinamos lo que siempre hemos dicho insistentemente. El virus no ha dejado de circular, no ha dejado de estar entre nosotros, tampoco dejó de estarlo este verano ni a final de junio, cuando acabó el primer estado de alarma y toda la desescalada. No hemos conseguido eliminarnos ni nosotros ni ningún país del mundo, por lo cual siempre esa amenaza de tercera ola está ahí, o de incrementos, ¿no? Nosotros, la segunda parte de la pandemia, la primera fue como muy explosiva, que fue la de marzo, la que en marzo llegó a determinar un estado de alarma con unas condiciones de aislamiento de la población extremadamente duro desde todos los puntos de vista, desde el psicológico, el emocional, el físico, el económico, para muchos sectores que se están viendo perjudicados durante estos meses. Sin embargo, el verano y el otoño fue distinto porque observábamos cómo la pandemia iba a un ritmo diferente en las distintas comunidades. No se veían afectadas a la vez ni los picos lo hacían a la vez.
En los últimos días estamos especialmente expectantes porque observamos que en la mayoría de las comunidades venían mejorando en las últimas semanas todos los indicadores, tanto los de transmisión como los asistenciales, de las camas que tenían ocupadas las UCI, y que de repente pues la mayoría de ellas se produce un estancamiento de esa mejoría, dejan de mejorar, pero es que hay algunas donde se produce un empeoramiento, ¿no?, que lleva a que se tomen medidas en determinadas comunidades autónomas para hacer más duras las medidas de control durante estas fechas navideñas, ¿no?, porque aunque sea especialmente difícil controlar y poner determinadas medidas en estas fechas, cuando venimos de un año duro, donde todo el mundo está deseando reencontrarse con sus seres queridos, es cierto que el virus no entiende ni de Navidad, ni de Nochebuena, ni de Día de Reyes. Esos días va a seguir contagiándose igual, y por eso es importante que no nos relajemos y que mantengamos las medidas, ¿no?, que sabemos y que son conocidas, de permanecer con la mascarilla puesta casi todo el tiempo que podamos, incluso cuando estemos en casa con más personas, mantener la distancia física, ventilar, es muy importante, ventilar los espacios cerrados, que ahora en invierno desde luego es un poco de sacrificio hacerlo, sobre todo a algunas horas, pero es necesario ventilar los espacios, aprovechar quizás cuando no estamos utilizando una habitación de la casa para ventilar esa, y mantener pues todo esto que hemos aprendido durante estos meses, ¿no?, a incorporar la higiene de manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica, etcétera. ¿Y cómo valoras el estado actual de la pandemia? Pues nosotros siempre lo valoramos con preocupación, siempre. Con preocupación porque somos conscientes del agotamiento que tiene toda la población ya, de esto que la Organización Mundial de la Salud acuñó el término de fatiga pandémica. Cada vez cuesta más trabajo, ¿no?, a asumir determinadas normas que son duras. Somos conscientes también de que los profesionales sanitarios de este país llevan muchos meses dándolo todo. Estuvieron especialmente expuestos y arriesgando su propia vida durante los primeros meses, siguen al pie de cañón, han tenido una actividad en urgencia, en las UCI, etcétera, muy por encima de lo que viene siendo habitual, y también están cansados, ¿no? Y es muy importante que miremos este momento con la esperanza de lo que pueda suponer la vacuna a lo largo de los próximos meses, pero siendo conscientes de que precisamente porque ya nos falta poco para tener esa herramienta que nos va a permitir gradualmente controlar la pandemia, tenemos que hacer el último esfuerzo. No vale hacer lo contrario de relajarnos, ¿no? Y aunque los colectivos están muy identificados, quiénes son los que más se complican, los que tienen más posibilidad de desarrollar una enfermedad grave y que acaben en el hospital, o incluso de que fallezcan, hay una cuestión importante que todos tenemos que tener en la cabeza, que es que independientemente de nuestra edad, podemos hacer de transmisores y hacer que la enfermedad llegue a una persona que queremos, pero que también se dan casos en jóvenes que terminan muy mal, ¿no? Ayer o antes de ayer en Baleares lamentaban el fallecimiento de una chica de 20 y pocos años que no tenía ningún factor de riesgo, ¿no? Esto es importante que lo sepamos. El tema sigue siendo serio y nos tiene que tener preocupados y ocupados a todos, ¿no? El Gobierno central de España ha recibido numerosas críticas por la gestión del coronavirus. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros desde dentro? Bueno, yo creo que es bastante fácil criticar cuando se ven los toros desde la barrera. En general, creo que hay que ser muy selectivo a la hora de escuchar las críticas, ¿no? Porque hay críticas que son constructivas, que ayudan a mejorar, y esas lógicamente tienen que ser bien recibidas, y hay otras críticas en las que no te puedes centrar demasiado, sobre todo cuando vienen con personas, que las hay, que han pedido una cosa, al mes siguiente la contraria y al mes siguiente de nuevo la contraria, ¿no? Y no quiero poner ningún ejemplo concreto, pero sabemos por para levantar ninguna polémica, ¿no? Había quien decía
pero ¿por qué hay que prolongar tanto el confinamiento? Y luego al día siguiente decían que porque se había levantado tan pronto, y lo contrario, ¿no? En todos los sentidos hay muchas críticas, incluso críticas por adelantado, algún responsable que quizás peque de imprudente y quiera hacer una guerra política de lo que no tiene que hacerlo. No sé, yo creo que tengo el privilegio de trabajar con un ministro, con el ministro Illa, que si algo te enseña con su comportamiento diario es que se coloca por encima. Él tiene muy claro en lo que tenemos que estar centrados, lo tiene clarísimo. Si hay gente que se permite el tiempo para la polémica, para la guerra política, etcétera, etcétera, ya cada uno con su conciencia. Pero él tiene muy claro, y lo tenemos claro el resto del equipo del Ministerio, que nosotros estamos centrados en gestionar la pandemia, no en entrar en polémica, porque entre otras cosas estamos haciendo una campaña de vacunación que va a ser histórica por su complejidad a nivel mundial y que también lo va a ser para España, ¿no? Entre otras muchas cuestiones, y es en ese trabajo donde tenemos la responsabilidad de estar centrados, porque si no la población, el resto no lo entendería, y lo que es peor, nuestra conciencia en el futuro no nos lo perdonaría. Centrándonos en Andalucía, que es lo que nos afecta directamente a los utreranos, ¿qué opinas de las medidas preventivas que nos han puesto para estas fechas? Bueno, cada comunidad autónoma yo creo que tiene claro que las medidas las tiene que ir adaptando. Se habla mucho de que en España las medidas son diferentes dependiendo de cada comunidad autónoma. Se comenta poco que muchas veces dentro de la comunidad autónoma también son diferentes, porque los escenarios de cómo está la epidemia en ese momento no tienen nada que ver de una provincia a la otra. Pero se mira, por ejemplo, muy poco a Europa, ¿no? Yo invito a muchos de los que hablan continuamente de que las medidas son diferentes a que miren qué pasa en países como Alemania o en Francia o Reino Unido, y comprobarán que dependiendo pues a veces del condado, del lander, de la región en concreta, las medidas difieren de un sitio a otro, porque las medidas siempre intentan dar respuesta a una situación que es cambiante en cada territorio. Las medidas de las que se dispone por parte de las comunidades autónomas son medidas consensuadas en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial de Salud, donde están todas ellas representadas, ¿no? Y donde se acuerdan indicadores, pero luego cada uno tiene la libertad de ir adaptando las medidas a su territorio. Y si hay algo sobre lo que se ha reflexionado mucho durante todo el mes de diciembre en el interterritorial, era en la línea de lo que te decía antes, que independientemente de que intentáramos hacer un marco de medidas comunes, estaba claro que si la situación epidemiológica cambiaba y empeoraba, las medidas necesariamente había que revisarlas, igual que habrá que revisarlas durante las Navidades. Muchas comunidades tendrán en algunos territorios unas medidas para esta primera parte de las Navidades, y en función de cómo evolucionen, no es descartable que tengan que modificarla, ¿no? Centrándonos un poco ahora en Utrera ha tenido estos meses atrás una época bastante dura, con bastantes casos, pero ahora hemos mejorado, tenemos una incidencia de un 43,5, una cosa así. ¿Qué opinas como utrerana de esto? Yo como utrerana, sobre todo, quiero transmitir mi pésame a las personas que han perdido un ser querido durante estos meses a consecuencia de la COVID. Yo creo que eso es lo más importante. Un pésame que se vuelve ya casi generalizado a todas las personas de nuestro pueblo que han perdido un ser querido, aunque no fuera a causa de la COVID durante estos meses, ¿no? Porque le han añadido a una pérdida de por sí dolorosa, le han añadido en muchas ocasiones ni siquiera poder despedirse como les hubiera gustado, ¿no? Y yo creo que precisamente por esa dureza que muchas familias han tenido que vivir durante estos meses, esos dramas, algunos no han tenido que lamentar el fallecimiento, pero sí que han vivido la angustia de muchas semanas de hospitalización de seres queridos, la incertidumbre, el miedo, toda esa crueldad. Yo creo que eso es lo que nos tiene que ayudar a todos como pueblo, en primer lugar,
destacar lo positivo, los gestos de solidaridad, la gente en el pueblo que ha seguido ayudando y acompañando sobre todo a personas mayores, y como pueblo a que hagamos ese último esfuerzo, ¿no?, por controlar la pandemia y que de una vez por todas acabemos con este sufrimiento. Y para finalizar, Silvia, ¿te gustaría aprovechar las cámaras de Utrera Web para mandarle una recomendación o un mensaje de ánimo a los utreranos que nos estén escuchando? Sí, bueno, a mí me gustaría desear todo lo mejor a todas las utreranas y utreranos, desearle que estas fiestas tan distintas la pasen en armonía, que les reporte la mayor felicidad posible, que todos intentemos respetar las medidas y nos cuidemos a nosotros mismos y cuidemos a la gente que queremos más, y sobre todo enviarle un mensaje de esperanza para 2021. Aunque todos los años adornamos nuestros mensajes y buenos deseos de Navidad de muchas frases largas, yo creo que este año todos tenemos más claros que nunca nuestro deseo, que es básicamente una única palabra, y es mi deseo para todos los utreranos en 2021, que es sobre todas las cosas salud. Pues muchísimas gracias, Silvia, por haber quitado un día de vacaciones y haberte venido ahí con nosotros y a contarnos tu experiencia y cómo ves toda la situación. Feliz Navidad a ti también y muchísima salud. Muchas gracias, salud.